Hola, hoy estaré dando inicio a otro libro que se llama Tu hijo, tu espejo, escrito por Marta Alicia Chávez. Es un libro para padres valientes. Comenzaremos con la introducción. Tu hijo, tu espejo. En mi ciudad natal vivían una mujer y su hija que caminaban dormidas. Una noche, mientras el silencio envolvía el mundo, la mujer y su hija caminaron dormidas hasta que se reunieron en el jardín envuelto en un velo de niebla. Y la madre habló primero. Al fin puedo decírtelo, mi enemiga. A ti que destrozaste mi juventud y que has vivido edificando tu vida en las ruinas de la mía. Tengo deseos de matarte. Luego la hija habló en estos términos. Oh, mujer odiosa, egoísta y vieja, te interpones entre mi libérrimo ego y yo. Quisieras que mi vida fuera un eco de tu propia vida marchita. Desearía que estuvieras muerta. En aquel momento cantó el gallo y ambas mujeres despertaron. La madre dijo amablemente, ¿eres tú, tesoro? Y la hija respondió con la misma amabilidad, sí, soy yo, querida mía. Recuerdo todavía el impacto que este relato causó en mí cuando en la adolescencia lo leí. ¿Sería eso posible?, me pregunté. ¿Podían existir sentimientos como esos entre una madre y una hija o entre un padre y un hijo? Pero dentro de mi asombro sabía que ese relato mostraba en su más dramática expresión una realidad que de una forma visceral yo intuía. Luego me convertí en madre y después en psicoterapeuta, y en estos 10 años en que he acompañado a tantas madres y padres en un tramo de su andar por la vida, he constatado muchas veces que hay una parte oculta en la relación padre-hijos, conformada por una variedad de facetas de la vida de los padres, proyectadas de manera inconsciente en la vida de sus hijos, proyecciones que se desconocen y se niegan, porque descubrirlas a veces asusta y casi siempre avergüenza. ¿Qué caso tendría entonces adentrarnos en este laberinto? ¿Para qué leer este libro y correr el riesgo de sentir culpa, dolor o vergüenza? La respuesta es simple. De todas maneras sentimos esto en muchos momentos de la relación con nuestros hijos, sobre todo después de esas explosiones donde surgen los sentimientos reprimidos y negados, donde nos agredimos mutuamente y dejamos la marca de esas ofensas en el tiempo que casi nunca se borra y que se van acumulando una sobre otra, dañándonos profundamente, tanto a nosotros como a nuestros hijos. ¿No es mejor entonces conocer esa parte oculta de nuestra relación? ¿No es mejor saber por qué ese hijo, específicamente él, te saca tan fácil de tus casillas? ¿Por qué te desagrada tanto? ¿Por qué te es tan difícil amarlo? ¿Por qué estás empeñado en cambiarlo? ¿Por qué lo presionas con tal insistencia para que haga o deje de hacer? Darte cuenta de qué te pasa con tu hijo te abre la puerta a la posibilidad de un cambio profundo en tu relación con él y a veces, mucho más frecuente de lo que te imaginas, darse cuenta transforma, casi en segundos, esos sentimientos de rechazo, rencor y culpa que pueden resultar devastadores. Muchas veces he sido testigo del profundo cambio de percepción y sentimientos de los padres respecto a sus hijos con el solo hecho de descubrir y reconocer esa parte oculta. Mientras no la reconozcamos, difícilmente podremos solucionar los problemas de forma real, profunda y permanente, ya que aun cuando llevemos a cabo cambios de comportamiento, de relación o de comunicación, la sombra de esa parte oculta seguirá contaminando y eclipsando cualquier intento de solución. Vivimos en un mundo con muchos problemas y en el fondo de ellos hay una enorme carencia de amor. Si quieres aportar algo trascendente a la sociedad y al mundo en el que vives, ofréceles hijos amados, inmensamente amados, porque estarás ofreciendo personas honestas, productivas, buenas y felices. Te invito, pues, únete a todos nosotros, padres y madres que, como tú, estamos dispuestos a descubrir esa parte oculta de la relación con nuestros hijos, a correr el riesgo de incomodarnos por un rato si esto nos lleva a vivir mejor y amarnos más. Exploremos esto juntos y divirtámonos mientras lo hacemos. Mi deseo es que este trabajo contribuya a cultivar y fortalecer el amor entre padres e hijos. Bienvenido seas a este libro escrito para padres valientes como tú, porque para reconocer la verdad es necesario ser valiente, pero vale la pena, pues la recompensa es enorme.
Basta ya de mentirnos, de voltear la cara cada vez que vislumbramos una realidad desagradable. La verdad da sosiego, abre puertas. La verdad los hace libres. Capítulo 1. Las defensas. Para comprender todo ese asunto de la parte oculta de la relación padre-hijos, necesitamos hablar primero de los mecanismos de defensa. Esos son medios que utilizamos inconscientemente para afrontar la situación difíciles, distorsionando, disfrazando o rechazando la realidad, y así reducimos la ansiedad. Existen alrededor de 13 mecanismos de defensa. Sin embargo, para los fines de este libro nos enfocaremos en 3 de ellos: la proyección, la negación y la formación reactiva. De esta última hablaré en el capítulo 5. Si bien todos en ciertos momentos utilizamos algún mecanismo de defensa, eso sucede en mínimo grado en las personas psicológicamente sanas y maduras, ya que tienen un muy buen grado de autoconocimiento y manejo de sus propios procesos. De tal manera que mientras más sana es una persona, menos utiliza los mecanismos de defensa, y cuando lo hace, casi siempre es consciente de ello. Debido a que este libro revisaremos las diferentes formas de proyección que los padres activamos con nuestros hijos y cómo la negación nos impide reconocerlos. A continuación explicaré en qué consisten estos 2 mecanismos de defensa que son además muy interesantes. La proyección es el proceso de atribuir a otros lo que pertenece a uno mismo, de tal forma que aquello que percibimos en los demás es en realidad una proyección de algo que nos pertenece. Puede ser un sentimiento, una carencia, una necesidad o un rasgo de nuestra personalidad. Si bien la proyección es un mecanismo que puede ser activado ante cualquier persona, en este libro nos enfocaremos específicamente en la proyección en las relaciones con nuestros hijos. Pero, ¿es posible que exista una relación donde la proyección no ocurra? La respuesta es no. Mientras vivamos en un cuerpo físico en el planeta Tierra, estaremos proyectando. Sin embargo, este mecanismo de defensa no está mal en sí mismo, ya que puede ser un eficaz medio de autoconocimiento, pues lo demás funcionan como espejos de cuerpo entero que nos permite ver nuestros rasgos funcionales y disfuncionales, lo cual sería muy difícil identificar de otro modo. Por eso se dice que las personas que nos caen mal son una maravillosa fuente de información para detectar lo que no hemos solucionado dentro de nosotros mismos. Es importante mencionar que la proyección no solo aparece en un sentido negativo, es decir, no solo proyectamos en nosotros nuestros conflictos de personalidad, sino también nuestras áreas de luz, de manera que todo eso que te gusta de otra persona es también una proyección de los aspectos bellos y sanos de ti mismo. Las personas que critican constantemente, que en todo y en todo se encuentran un motivo de queja, que perciben siempre el punto negro en el mantel blanco, tienen un gran desprecio por sí mismos, una sombra tan grande que constantemente la proyectan a su alrededor. Asimismo, quienes ven belleza, bondad y luz en otros, están proyectando su propia belleza, bondad y luz. Otro mecanismo de defensa del que se es indispensable hablar es el de la negación. Esta se refiere a la no aceptación de una realidad que puede ser externa, por ejemplo, algo que está sucediendo en la vida de las personas o interna, como una necesidad, un sentimiento, un deseo o un rasgo de personalidad, los cuales resultan amenazantes y difíciles de reconocer. Lo primero que necesitas hacer, si quieres cambiar algo, es salir de la negación, ya que es imposible manejar lo que no aceptas ni reconoces. ¿Cómo buscas soluciones a un problema si te aferras a la idea de que dicho problema no existe? Salir de la negación y reconocer que hay algo que no funciona, que necesita ser cambiado, e incluso reconocer que a veces no puedes solo y que necesitas ayuda, es el primer gran paso, sin el cual no son posibles la curación y el cambio. Después de este paso, por cierto, quizás el más difícil, todo lo demás viene casi por añadidura. Pero, ¿por qué es tan difícil reconocer nuestros sentimientos mal llamados negativos? Los sentimientos no son negativos o positivos, simplemente son, como la envidia, el resentimiento, la ira o el miedo. ¿Por qué es tan difícil aceptar que tenemos un problema, que no sabemos cómo resolverlo y que tal vez estemos equivocándonos? Porque casi todos nosotros crecimos dentro de sistemas familiares, escolares y sociales en los que aprendimos que cometer un error es vergonzoso.
así como tener un problema y no saber cómo enfrentarlo o necesitar ayuda. Todo esto lo vemos como signo de ignorancia, debilidad, y por lo tanto preferimos ocultarlo para no sentirnos tontos, débiles o ignorantes. Esos sentimientos negativos que todos tenemos son tan mal vistos socialmente que aprendemos a reprimirlos, negarlos o distorsionarlos para ser aceptados por quienes nos rodean. Entonces, poco a poco nos convertimos en expertos en negación y vamos por la vida, a veces durante años, mintiéndonos a nosotros mismos, porque la negación es eso, una gran mentira que apuntalamos y sostenemos a costa de lo que sea para no enfrentar una realidad que nos resulta sumamente amenazante. Otras importantes razones para mantener la negación son el miedo o la comodidad, ya que si reconoces que hay un problema debes hacer algo al respecto. Aunque parezca increíble, muchas personas continúan en negación aún después de ver evidencias clarísimas del problema. Por ejemplo, ven a su hijo consumir drogas o a su cónyuge tener una relación extramarital, o bien que su hija es víctima del abuso sexual de un familiar. Reconocer esto implica tomar decisiones muy drásticas, un divorcio tal vez, una ruptura en las relaciones familiares, una confrontación, o en pocas palabras, entrar en un proceso difícil para el cual no siempre se está preparado. Recuerdo casos drásticos a propósito de la negación, como el de una madre que, teniendo frente a ella a su hijo visiblemente drogado y alcoholizado, repetía sin cesar: «No está pasando nada, todo está bien». O aquel joven adolescente que presentaba comportamientos verdaderamente alarmantes, como robar en las casas de los vecinos, hurtar motocicletas y artículos en las tiendas. Al ser confrontado con esto, su padre argumentaba: «Son cosas propias de la adolescencia». Y la madre de una niña de 5 años que era víctima de abuso sexual por parte de su padrastro, aun cuando la niña había informado sobre esto repetidas veces a su madre, ella le respondía: «No puede ser, seguramente estás equivocada». Así es la negación. No es que estas personas estuvieran intencionalmente evadiendo la realidad, sino que en verdad no son capaces de verla, porque reconocerla implicaría tocar cargas enormes de miedo, de culpa, de impotencia y tener que tomar decisiones drásticas y difíciles al respecto. En ocasiones lo que negamos no son realidades que están sucediendo, sino sentimientos o necesidades que por cualquier razón no podemos afrontar. Decimos entonces cosas como: «Claro que no me molesta, no me duele, no me importa», etc. Otra razón por la cual nos aferramos tan fuertemente a la negación es que creemos que no ver un problema o un sentimiento significa que éste se va, desaparece. Frecuentemente escucho personas aconsejar a alguien que está pasando por alguna situación difícil: «Ya no pienses en eso o no hables de eso». Pero las cosas no funcionan así. Voltear la cara, no querer reconocer un sentimiento, un problema, una realidad, no significa que se va. Al contrario, crecerá y echará raíces y se ramificará hasta que sea tan grande que resulte imposible no verlo. Entonces, solo hasta entonces, la solución o el cambio se harán inminentes, aunque tal vez serán más complicados y difíciles. Existen problemas que empezaron como pequeñas y débiles ramitas y de tanto negarlos, de tanto no querer verlos, terminaron convirtiéndose en gigantescos árboles. Así pues, para seguir sosteniéndonos en la negación, hacemos cosas como justificar, evadir o descalificar la fuente que nos está informando sobre esa realidad que no queremos ver. Esa fuente puede ser una persona cercana, un libro, un conferencista, un terapeuta, un médico, a los cuales descalificamos diciendo: «No sirve, no es bueno, está loco, es un mentiroso», etc. Y para finalizar este capítulo quiero pedirte algo. Cuando te veas reflejado en alguna de las situaciones expuestas en este libro, no te recrimines ni avergüences, pues no eres un monstruo por ello. Eres tan solo un ser humano como yo o cualquiera. Estás haciendo lo mejor que puedes. Intenta ser un buen padre, de la mejor manera que conoces, porque detrás de cualquier cosa que haces y dices está genuinamente buscando la felicidad y el amor, aunque, paradójicamente, lo que haces y dices con frecuencia te aleja de estas metas. Posiblemente te veas reflejado no solo en tu rol de padre, sino en tu rol de hijo dentro de tu familia de origen, lo cual resultará verdaderamente útil e interesante para comprender mejor tu propia historia. Después de haber revisado las facetas de la proyección y de la negación que manejamos con nuestros hijos,
Te presento en el último capítulo algunas herramientas útiles para que encuentres tus propias soluciones. Siempre he pensado que no tiene caso darnos cuenta de algo si no encontramos los cómo que nos ayuden a resolverlo. Aquí concluye la introducción y el capítulo 1.